Bueno, el tema de hoy día va a ser lo que es visibilidad y los criterios para poder trazar el perfil longitudinal de la subrasante. Listo. A ver. Voy a pasar lista. El señor Aire. Ingeniero, buenas tardes. Aire presente. Álvarez. Buenas tardes. Ya. Apasa. Pasa presente, ingeniero. Pizarro. Presente, ingeniero. Brañez. Presente, ingeniero. Cabanillas. Cisneros. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Díaz. Presente. Guamán. Presente, ingeniero. Iparraguirre. ¿Dónde está? Isubailas. Sandra Presente. Angela. Ya. La señorita Sandra Angela. Ángela. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Lazo Quispe. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Linares Suico. Presente, ingeniero. Lizarra Chávez. Presente, ingeniero. Loarte Cos. Presente, ingeniero. Bueno, Martínez López. Presente, ingeniero. Mendoza Arévalo. Presente, ingeniero. Miguel Zulca. Muñoz Burga. Presente, ingeniero. Neira Oncoy. Palacios Jiménez. Puma Quispe. Rivera Alfaro. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Ronceros Ponce. Presente. Rosales Calderón. Presente, ingeniero. Sicos Cama. Silupú Bedraña. Presente. Bedriñana. Ya. Ingeniero. Tarazona Cisneros. ¿Sí? Tarazona presente, ingeniero. Parreguirre Ok. presente. Ya. Ingeniero. Trujillo. Trujillo presente, ingeniero. Buenas tardes. Villalba. Buenas tardes. Villalba. Viola presente, ingeniero. Buenas tardes. Villanueva. Buenas tardes. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya. Lo que faltarían es Puma. Palacios. Ingeniero Palacio presente. Neira. Miguel Zulca. Y Parraguirre sí está, ¿no? Sí, presente. Cabanillas. Está. Ok, entonces 1, 2, 3, 4. 4 alumnos que faltan. Ok. Ingeniero, por el chat Sí. el compañero Mejía dice que no figura. Mejía Valverde. Mejía Valverde. A ver, Edward, ¿qué está pasando con el alumno Mejía Valverde? No está. De repente está como alumno como alumno libre o algo así. Qué raro, Mejía. No está. Ahí vamos a tomarlo en cuenta, ¿ya? Sí, ¿Cómo se llama Sí, Mejía? porque dice que está matriculado. no, o sea, a ver, creo que Orsi ha hecho una actualización porque en la lista aparecen 32 alumnos, pero en sí son 33, debería aparecer 33. Sí, el alumno Mejía está matriculado y está presente, ¿no? Bueno, en casi todas las clases. Ya.
Ya, pues hay que tomarlo en cuenta entonces, Eduard, para que se pueda regularizar su asistencia. Sí. Ok. Entonces, registramos y vamos a iniciar con las clases de hoy día. Bueno, el tema que hoy día nos toca exponer o tratar conjuntamente con ustedes es el tema de la distancia de visibilidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. A ver, por favor, ¿me puede confirmar si observan bien la pantalla? ¿Sí? Sí, se observa. Sí, Ya, ingeniero, correcto. distancia de Ya. visibilidad. Ok, muy bien, muchas gracias. La distancia de visibilidad, pues, está presente en en todo el sistema de transporte, porque básicamente es una característica principal que tiene que existir para el tránsito vehicular. Incluso en el quehacer diario de una persona tiene que tener una distancia de visibilidad para poder caminar por la ruta por donde está emprendiendo, ¿no? Entonces hay varios tipos de distancia de visibilidad. Se llaman de parada, de adelantamiento y de cruce. Lo que nos interesa a nosotros son esas dos primeras, la distancia de parada y distancia de adelantamiento para fines del diseño de la carretera, y el de cruce básicamente son para cuando se tiene que llegar a algunas intersecciones que hubiera en la vía o en las zonas urbanas. ¿Ok? Pero entonces tenemos que preguntarnos acá, por ejemplo, en esta figura, estamos detrás del camión. ¿Puedo adelantarlo? ¿Puedo adelantar el camión? Que me van a decir que no. ¿Por qué? Porque sencillamente la vía adyacente está ocupada por muchos vehículos. Entonces yo tengo que ir tras de este vehículo hasta la zona donde me permita sobrepasarlo, ¿no? O de lo contrario, tengo que seguir detrás de él. Depende de las características del tráfico que se observan. Entonces, la distancia de visibilidad se presenta, tiene varios entornos. Por ejemplo, la distancia de visibilidad en recta, ¿no? Estamos viendo acá, y acá, por ejemplo, podemos decir, a pesar que está en recta, esta es una calzada de dos carriles, hay una señal donde me dice que es prohibido cruzar a la otra ruta. Entonces, debe haber una razón para que me prohíban, a pesar que yo tengo una buena visibilidad. Entonces, el tema es que ya está señalizada, ya está prevista el por qué. Yo, para ello, sencillamente tengo que visualizar hacia adelante todo el espacio que tengo para no tener sorpresas en el camino, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver una figura donde apreciamos el camino libre, ¿no? En una sección recta. También esa sección recta se puede ver en tramos cortos, no tan grande como el anterior. Entonces, acá podría ser que, por ejemplo, estamos detrás de un bus que no nos deja ver hacia adelante. Entonces, no podemos sobrepasarlo, porque además acá hay una señal que me dice prohibido ir al carril de sentido contrario, o sea, prohibido sobrepasar. Hay algunos señores a veces cuando encuentran este espacio a la derecha tratan de ir por la derecha, entonces, lo cual no es correcto, ¿no? Entonces se tiene que ir viendo, por ejemplo, acá hay una señal sencillamente que ustedes perciben, ¿no? Entonces que sencillamente dice prohibido sobrepasar, ¿no? Pero a veces cuando el bus está un poco más acá hacia nosotros, sencillamente no lo vamos a visualizar. Entonces es necesario colocar unas señales en este lado donde se diga prohibido sobrepasar. Entonces no siempre se colocan las señales en el lado derecho, también se puede poner al lado izquierdo para que en este tipo de situaciones el usuario, como estamos acá, sencillamente pueda visualizar esa situación que no puede cruzar. También hay secciones rectas donde tenemos otro problema. Por ejemplo, tenemos una curva vertical cóncava y una convexa. Ingeniero, una consulta. ¿Sí? En la imagen Sí, anterior que mostró, sí. si hay una señal horizontal, esas las dos líneas amarillas, que ya Sí. eso significa que no se puede adelantar. ¿También es necesario poner otra señal vertical, como le está poniendo así el letrero, de no adelantar? ¿O es Claro, que ha pasado? claro, porque probablemente debe haber algún motivo. Por ejemplo, acá no estamos visualizando, probablemente estamos acercándonos a un túnel, ¿no? Entonces para poder darle fuerza a esta señal horizontal, sencillamente se pone estas señales acá al lado derecho. Entonces el usuario, al ver estas dos señales, tiene que sencillamente darle importancia a esto, ¿no?
Ingeniero, pero ahí adelantar sería un suicidio prácticamente. Definitivamente, pero vamos a ver a los suicidas más adelante, ¿ya? Por eso que sencillamente, por hacer ese tipo de operaciones, de que hay eventos donde sencillamente se convierten en desastres, pues, ¿no? Con los resultados que a veces en los medios de comunicación nos enteramos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una sección en recta, pero tenemos esta curva cóncava y convexa, y con una serie de señales prácticamente que distrae al usuario, ¿no? Y además hay un asunto bastante importante, esto por seguridad vial. Estos letreros, sencillamente, la cantidad de letreros no debería haber, porque sencillamente cansa al usuario y demás. Estos pedestales son muy peligrosos, porque esta es la zona de seguridad del usuario. ¿Por qué? Porque en el caso de que el vehículo se despiste, se va a estrellar contra estos pedestales. Lo que debe estar esto es sencillamente de que estos pedestales deben estar acá más o menos 10 centímetros que debe sobresalir. Y estos postes deben ser rompibles, o sea, tiene que tener unos perdos que al ser impactados caigan las señales. Entonces, esto es un desastre. Hay muchas señales en la red vial nacional que están así, ¿no? Entonces, no hay una uniformidad o un criterio. En el manual de seguridad vial que ha emitido el MTC ya se está obligando sencillamente a no hacer este tipo de obras. Incluso encarecen las obras estas, ¿no? No tiene justificación para hacer estos pedestales, porque acá sencillamente no está protegiendo al usuario, sino está protegiendo la señal, de cuál es más importante en caso de un impacto. Entonces hay que ponerlo a ver, porque si estos elementos no existieran, el vehículo que se despista sencillamente podía correr acá al costado y se detiene, ¿no? Entonces ese es el concepto de seguridad vial. Probablemente vamos a ir hablando de seguridad vial con estos temas porque es bastante importante que ya ustedes vayan conociendo. Por ejemplo, acá estamos en una zona de curva horizontal donde ya hay una cola, ¿no? Acá nosotros estamos visualizando por la ventana trasera del vehículo y hay una cola que viene acá, ¿no? Entonces, y está en subida. Y acá también hay una señal donde dice prohibido pasar, ¿no? Y ahí acá hay un bus que está intentando ir por el lado derecho. Esa es la desventaja cuando se pone unas bermas amplias, ¿no? Por eso que se recomienda que cuando las bermas son amplias, 2 metros, 2,50, sencillamente se tiene que tener algunos elementos que desanimen a estos señores a ingresar, porque esta es una ambulancia y está sencillamente cumpliendo con lo que le dice. Por ejemplo, acá estamos viendo detrás de un bus, sencillamente no podemos sobrepasar porque tenemos una cola grande, porque para poder sobrepasar, y probablemente este automóvil puede pasar y de repente necesitamos bastante longitud y tempestivamente puede presentarse un vehículo. Y acá no te dejan espacio estos vehículos que están ahí alineados al lado derecho. ¿Okay? Acá, por ejemplo, podemos ver, nosotros estamos yendo detrás de este bus y ustedes pueden ver acá el camión y una camioneta acá atrás, ¿no? Entonces, pueden ver ustedes acá, cuando vemos la secuencia, el camión, este camión que estaba acá no se visualiza, pero seguramente ha estado detrás al costado de nosotros o delante de este bus que por lo que no lo vemos. Entonces, pero sí aparece el camión, sobrepasa esa camioneta y ese camión, y el bus lo adelanta, y nosotros también vamos detrás de él, ¿no? Este es un viaje que hicimos de Arequipa a Camaná, y sencillamente ustedes pueden ver que el bus logra entrar, pero nosotros que estamos en la camioneta sencillamente tenemos que entrar prácticamente acelerando para no impactar con este carro, porque ustedes pueden ver acá, el chofer de este vehículo ya prácticamente ha hecho una operación o una maniobra evasiva, porque puede ver la llanta, ¿no? La llanta está yendo hacia el lado derecho, ¿no? Y este señor también girando para acá a la derecha. Entonces, a veces son maniobras que se hacen en forma tempestiva, pero el tema es, en resumen acá, este señor tan adelante y cómo aparece después, cómo aparecemos por seguir al otro, ¿no? Por seguir al otro bus. Entonces, ingeniero, sí. Ingeniero, en la imagen anterior, usted, bueno, la camioneta quiso adelantar, ¿no? Y tuvo que regresar de manera violenta a su carril. Claro. Yo estoy viajando en esta camioneta que estamos acá atrás. Yo estoy de copiloto prácticamente. Era un proyecto que fuimos a hacer allá a Camaná y teníamos que ir vía aérea a Arequipa y de Arequipa estamos yendo a Camaná, ¿no? Entonces, por eso hay estas secuencias de fotografías que se puede observar, ¿no? Entonces, siempre por eso el conductor tiene que, no debe confiar en ponerse detrás del otro vehículo para pasar, sino que este entra y te deja así, ¿no? Con el otro señor. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá estamos yendo detrás de este tráiler, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos detrás del bus, pero el bus adelantó, ya pasó, y a nosotros nos deja detrás del tráiler, ¿no? Y entonces vamos avanzando. Pero
también, por ejemplo, la visibilidad, pues, en una autopista es así hermosa, ¿no? Amplia. Entonces acá tú no necesitas de espacio para sobrepasar un vehículo. Tú puedes tranquilamente pasar. Entonces, la necesidad de visibilidad generalmente se presenta en la característica de esta que estamos hablando, que es carreteras de una calzada con carriles para cada sentido, ¿no? Entonces, en este tipo de autopistas no hay ese tema. El único tema que hay que tomar en cuenta es la distancia de visibilidad de parada. ¿Por qué? Porque a veces ahí han habido accidentes donde los conductores que están en el mismo carril, el que está atrás sencillamente no se da cuenta que el otro va a una velocidad demasiado baja o de lo contrario para intempestivamente, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas. También tenemos no solamente el recto, sino zona de curva. Ustedes pueden ver acá, está girando el vehículo. Entonces, ¿cuál es su distancia de visibilidad acá? ¿Cuál es la distancia de visibilidad? Acá, por ejemplo, está libre, pero cuando aumenta el flujo de vehículos, sencillamente acá ya va a ser algo peligroso. Por ejemplo, acá este señor está pegado hacia la línea central, porque él piensa que se da cuenta de que no hay muchos vehículos, así que va confiado. Pero si fuera intenso el tráfico, tiene que pegarse a su derecha, entonces no se está pegando a su derecha, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden ver sencillamente cuál es la distancia. Acá, para poder mejorar la distancia, sencillamente que ha tenido que cortarse el talud de acá, ¿no? Entonces, como una banqueta que les pueda visualizar hasta una cierta distancia para que pueda conducir el vehículo en forma segura, ¿no? Entonces, en estos casos no se puede sobrepasar, porque si ya tú haces la maniobra de pasarlo y aparece el tráiler, ¿no? Entonces, a pesar que la señal está acá, que se está divirtiendo, que es prohibido sobrepasar, ¿no? Y en este tipo de tráfico hay que tener mucho cuidado. También el otro tema es, por ejemplo, cuando uno entra al caso de este túnel, ¿no? Acá en el túnel, por ejemplo, prohibido sobrepasar. Entonces, uno tiene que hacer caso. Entonces, ¿cuál es la distancia de visibilidad? ¿No? Todavía no estamos hablando de la distancia de parada ni distancia de adelantamiento, sino la distancia de visibilidad. ¿Cómo domino yo el escenario? ¿No? Entonces, de acuerdo como yo domine el escenario o el escenario dominado que tenga, yo podía hacer maniobras que sean necesarias. Por ejemplo, acá, este bus de esta empresa sencillamente está avanzando y resulta detrás de un trailer que está acá cargado, está avanzando lentamente. El bus comienza a hacer su maniobra de pasa, ¿no? Entonces, acá, ¿qué pasa? Acá ustedes pueden ver, no hay tráfico acá. Él ya ha visto acá, estando, está vacío acá. Pero cuando ha hecho inició la maniobra, ya hay vehículos en sentido contrario que está apareciendo. Y acá hay otro tráiler que va a tener confiado él hacia la maniobra. Pero acá, ¿por qué sobrepasa? Miren, la señal acá está prohibido sobrepasar. A pesar de eso, ¿no? A pesar de eso, el señor hace esta operación prohibida, ¿no? Entonces ahí pasa. Y el auto que venía acá, ya está acá, sencillamente. Y tiene que hacer la maniobra de acomodarse al carril rápidamente. Y acá terminó de ser el evento, pero ya en una situación límite. Pero no debería haber hecho esa maniobra. ¿Por qué? La señal está diciendo que está prohibido hacer esa maniobra. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden visualizar lo que nosotros podemos diseñar, podemos diseñar la carretera de la mejor manera con todas las señales, pero el usuario es el que sencillamente a veces no hace caso. Entonces, ¿cómo luchar por esta forma de conducir? ¿No? Entonces, ahí ya sencillamente, ahora felizmente con el sistema ITS, ya se está implementando los GPS, ¿no? Y acá, por ejemplo, el GPS no le va a indicar que ha cruzado al lado izquierdo, sino probablemente las fotografías que podrían tener el otro. Como, por ejemplo, el que ha filmado, el que ha tomado la foto, está viendo todo este escenario. Porque si esto uno publica, sencillamente tú identificas toda la empresa, incluso la placa, todo, y sencillamente tú puedes iniciar un trámite de sanción. Pero esa no es la idea, sino acá por fines didácticos se está mostrando cuál es el comportamiento del usuario en la vía. Profe, ¿y alguna vez denunció usted? No. Sino que cuando nosotros hacemos también inspecciones de seguridad vial y auditoría de seguridad vial. Las auditorías de seguridad vial es cuando se hace al diseño, en gabinete. La inspección de seguridad vial, sí, acá sí se puede hacer. Entonces, se hace la inspección de seguridad vial, pero no con fines de denunciar, sino con fines de identificar
cuáles son las características de la carretera o elementos de la carretera que podrían originar sencillamente accidentes, y esos accidentes pueden ser fatales. Entonces, nosotros tratamos de ver que esas, las actividades o las intervenciones que se hagan minimicen las consecuencias de esos accidentes. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo acá, y es frecuente este tipo de operaciones acá, de repente se puede colocar ya un sistema de video en estas zonas, de tal manera que se identifique, ahí sí viene la sanción, ¿no? Y claro, que también se puede hacer la denuncia, pero cuando se hace la fiscalización o la inspección de seguridad vial en campo, no es con la finalidad de sancionar, sino con la finalidad de identificar las características o algunos elementos o las características de la carretera que podrían ser motivo de accidentes, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, entonces hay que diferenciar eso. Entonces, con una acción de fiscalización, la policía junto con el fiscal sí pueden actuar. Sí pueden actuar así directamente. Bueno, entre los elementos de diseño del eje geométrico de una carretera está pues la distancia de visibilidad, el alineamiento horizontal y vertical, y la combinación de esos dos alineamientos verticales y horizontales y algunas otras características que afectan al diseño de la carretera. Entonces podemos ver acá estos elementos, pero el tema de esta clase es la visibilidad, ¿no? Entonces acá vamos a ver, ya vamos a la distancia de visibilidad. Acá, por ejemplo, en esta foto que estamos repitiendo, tenemos una distancia bastante amplia, ¿no? Y incluso hay usuarios que pueden ir a mayor velocidad de lo permitido, ¿no? Pero sencillamente por seguridad vial hay unos límites que tiene que respetar, ¿no? Entonces, el tema es que el usuario tiene que tener dominio de toda la carretera hacia adelante, en un espacio suficiente, de tal manera que si surgiera algún imprevisto, ¿no? Intempestivamente, de frenar, ¿no? Sencillamente pueda tomar sus precauciones. Por ejemplo, si él ve acá a lo lejos, uno, podríamos decir, ve una manada de caballos, ¿no? Y él tiene que bajar de velocidad, tomar en cuenta de que de repente esos caballos podrían meterse a la pista, ¿no? Y si ve una persona, también tiene que ver esta persona si lo está mirando o no lo está mirando, entonces ya va tomando precauciones. De repente va bajando de velocidad. O si está yendo a una excesiva velocidad, más de lo permitido, tiene que bajar de velocidad. Entonces esa licencia de visibilidad te permite dominar el escenario y para hacer las maniobras que sean necesarias. Entonces, para hacer esas maniobras pues, de parada, adelantamiento y cruce, se haga con éxito, hay que tener este escenario amplio, una distancia de visibilidad. No es distancia de visibilidad de parada ni distancia de visibilidad de adelantamiento, eso vamos a ver más adelante. Entonces acá, para ello, para esa distancia de visibilidad, por ejemplo, hay que tomar en cuenta lo siguiente, la capacidad del conductor. Acá si el conductor es excelente y se tiene confianza, va a ir a una excesiva velocidad. Ve la topografía que no tiene problemas, va a ir bastante a alta velocidad. Entonces, el detalle es que en el diseño se le debe proporcionar una distancia visual amplia, ¿no? Entonces, en la carretera, el conductor tiende, en una carretera de una calzada con 2 carriles, el conductor tiende a utilizar también el otro carril, ¿no? Tiende a utilizar el carril, pero necesariamente va a utilizarlo cuando tenga un obstáculo adelante y quiera sobrepasar. O sea, quiera hacer una maniobra de evasión cuando tenga un obstáculo adelante. Entonces, para ello tiene que dominar todo. Dice acá, por ejemplo, el conductor para tomar la decisión de efectuar alguna de las maniobras mencionadas requiere tiempo sin detenerse, lo que implica contar con una distancia para tomar una decisión. Entonces, esa distancia, sencillamente, o sea, ese tiempo que tomo yo para tomar una decisión implica una distancia. Entonces, ahí viene la distancia de visibilidad de decisión. Entonces, estamos viendo ya otros conceptos, ¿no? Las distancias visuales de frenado suelen ser suficientes para permitir que los conductores razonablemente competentes y alertes puedan detenerse apresuradamente en circunstancias normales, ¿no? Sin embargo, pueden ser necesarias distancias mayores donde los conductores deben tomar decisiones complejas o instantáneas, donde la información es difícil de percibir o cuando se necesitan maniobras inesperadas o inusuales. O también sencillamente la información que le está dando el sistema de señalización no es el adecuado o
sencillamente, por decir, las señales informativas están para una velocidad de 60, el líder está yendo a 80, no tiene tiempo para poder leerlo. Entonces, todos esos influyen en esa decisión de la distancia de visibilidad, ¿no? Entonces dice, es evidente que hay muchos lugares de la carretera donde sería prudente proporcionar una vista o sea, una distancia de visibilidad bastante larga. En esta circunstancia, la distancia de visión de decisión proporciona la mayor distancia de visibilidad que necesitan los conductores. Ofrece sencillamente esas distancias. Al conductor prácticamente, como tienen un poco más de distancia porque están dominando el escenario, incluso tienen opción para cometer algún error. De repente, si la distancia de visibilidad de parada, por decir, dice 80 metros, entonces él, al tomar sus precauciones antes, porque está dominando antes de los 80 metros, por ejemplo, a los 100 metros, comienza a frenar, hacer sus operaciones y llega con bastante éxito, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, acá, la distancia visual de decisión es la distancia necesaria para que un conductor detecte una situación inesperada o fuente de información difícil de percibir o condición en el entorno de la carretera que podría ser, por ejemplo, de forma cerrada. Por ejemplo, esas señales que hemos visto, sencillamente me puede inducir a cometer algún error porque no tengo tiempo para leer todas las señales que están ahí, ¿no? Entonces, entonces, ¿cuál es la amenaza? Como le digo, esa manada de caballos que está al costado, de repente es una amenaza. Entonces, yo tengo que empezar a hacer mis maniobras de parada sencillamente en forma anticipada, más o menos, y de tal manera pues se pueda tener éxito en las maniobras que estoy efectuando, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice acá, ubicaciones críticas donde es probable ocurran varios tipos de errores y donde es deseable proporcionar distancia de visión de dirección son las ubicaciones de intercambio, ¿no? Intersecciones, definitivamente las intersecciones, donde tiene que tener mucha precaución, porque si usted le da solamente la distancia de visibilidad de parada, sencillamente por alguna circunstancia, porque la pista está mojada o sencillamente no visualizó bien el obstáculo, usted puede sencillamente no tener éxito en la maniobra de parada, ¿no? O por ejemplo, el cambio de sección transversal, ¿no? En la zona de peaje, o donde se reducen los carriles, ¿no? O sencillamente haya un ruido visual como el que hemos visto, ¿no? En la cantidad de letreros que están a los costados. Entonces, ese es el tema, es que esa distancia de visibilidad de decisión le permite al usuario sencillamente tomar sus precauciones para poder tener éxito en las otras maniobras que puede hacer, ¿no? Entonces, estas distancias de maniobra adicional pues tienen que ver en qué lugares puedo hacerlo, porque tampoco no lo puedo colocar en cualquier lugar. Entonces tendré que de repente cambiar de lugares. Entonces cuando me sea técnico y económicamente factible, sencillamente los hacemos. Entonces los valores y el procedimiento obtenido es a partir de ensayos empíricos que se han hecho, ¿no? Y eso es lo que ha demostrado que es buena tener. Por ejemplo, en estas normas no se habla de distancia de visibilidad, ni tampoco se habla de distancia de visibilidad de decisión. Solamente se habla de distancia de visibilidad de parada y distancia de visibilidad de adelantamiento y distancia de visibilidad de cruce. O sea, ya cuando se te presenta el evento, ¿no? Entonces, entonces si se te presenta el evento, ¿no? En una condición normal probablemente tengas éxito, pero si se te presenta el evento en una condición extraordinaria o en situaciones críticas, tiene que haber tenido una buena, o tomar sus precauciones para dominar el escenario, ¿no? Por ejemplo, acá Ashton presenta una tabla para cada tipo de velocidad y para cada tipo de maniobra y zona que va a hacer. ¿Cuál sería? Por ejemplo, dice, la maniobra tipo A solamente es en carreteras en zona rural, donde toma prácticamente un tiempo de 3 segundos, ¿no? Entonces, ya no es 2.5, entonces 3 segundos. Maniobra tipo B para detenerse en una zona urbana, ya toma el tiempo de 9.1 segundos. ¿Ok? Ya no es el 2.5 segundos que te dan. Entonces más o menos, bajo estos parámetros, uno aplica en la fórmula que tenemos, sencillamente me va a dar una distancia mayor. O sea, esa distancia mayor es el que se denomina la distancia de visibilidad. O sea, para hacer las evaluaciones de la maniobra de evasión, evasión, ¿no? Entonces, para que no puedas tú llegar al desastre,
¿no? Entonces vamos a ver un poquito más adelante algunos incidentes sobre ese tema. Y la maniobra de tipo C, que están hablando acá, es en zona, por ejemplo, hay cambios de velocidad, trayectorias o direcciones. Por ejemplo, en una carretera rural, que toma en cuenta que más o menos 10 segundos a 11 segundos. Por ejemplo, sencillamente, esta pista que vemos acá, prácticamente me está dando ese tiempo, 10 a 11 segundos, estoy acá. Porque cuando yo llegue por acá, seguramente me va a demorar los 10, 8 segundos, no 10 segundos. A eso se refiere el tiempo. Entonces, yo domino ese escenario, sí, pues en una distancia que me permite viajar durante 10 segundos a la velocidad del proyecto que está acá, ¿no? Y así también la evasión de tipo D, el cambio de velocidad de trayectoria, ya sea en carreteras o calles suburbanas y también en zonas urbanos, rurales, o sea, el núcleo se dice urbano prácticamente en un entorno, ¿no? en una zona, donde te dice que tiene que dar 14 segundos de tiempo a tomar en cuenta para poder visualizar todo el escenario. Okay, y con eso seguramente se va a tener, o se tiene, de acuerdo a los ensayos que se han hecho, y que ha hecho ASHO prácticamente, recomienda estas distancias. ¿Ok? Entonces, bajo esa premisa tenemos otra vez la distancia de visibilidad, ¿no? Ahora sí, podemos entrar específicamente a lo que es distancia de visibilidad de parada y distancia de visibilidad de adelantamiento y distancia de visibilidad de cruce. Distancia de visibilidad de cruce lo vamos a ver cuando veamos más adelante ya en las intersecciones probablemente, ¿no? Ahora vamos a darle tiempo para estos dos elementos. Entonces, ya hemos visto cómo es la distancia de visibilidad en recta, ¿no? En estas zonas que están cóncavas, cuando hay no hay visibilidad prácticamente, a pesar de se podía al frente, a pesar de que está en recta, ¿no? Y estas en curvas. Entonces ya tenemos los tres escenarios que más o menos predominan en las carteras. Entonces, por ejemplo, para este tipo de escenarios, lo que se busca es sencillamente eliminar, o sea, garantizar este espacio. ¿Qué significa esto? De que sencillamente de acá haya una distancia, o sea, que tenga una línea visual hasta una cierta distancia, sencillamente que le permita a él parar, ¿no? O dominar el escenario. No parar, sino dominar el escenario, ¿no? Y para eso se hace el corte acá, sencillamente como banquetas, para que pueda este usuario visualizar. Entonces, el cálculo de ese escenario, prácticamente con este elemento, ¿no? De retiro que se calcula a partir del eje, no del eje de la carretera, sino del eje del carril, ¿no? Y esta es una fórmula simple que sencillamente ahí se calcula también como elemento de diseño de las curvas que ustedes pueden calcular, ¿no? Este retiro, entonces ya, por ejemplo, si ustedes colocan acá queremos poner nosotros una señal acá, una señal sencillamente, y la carretera está a una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿A qué lugar del borde de la carretera puedo colocar yo esa señal? Es una señal grande, podemos decir, que puede obstruir la visión del usuario. Entonces yo cuando aplico esta fórmula, sencillamente tengo ese desplazamiento, el HC. Entonces, y tengo un radio de 200 metros, entonces necesito yo 450 de retiro. Estos 450 me permitirá a mí ver esta distancia de visibilidad, con el cual yo estaré garantizando probablemente mi distancia de visibilidad de parada, porque este recorrido es un poco mayor que esta de acá, pero lo que me interesa es este retiro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula? Acá en la misma tablita, que en este mismo gráfico, sencillamente dice, si yo tengo un radio de 200 metros, ¿no? Y yo estoy yendo a una velocidad de 60 kilómetros por hora, donde la distancia de visibilidad de parada es 85 metros, sencillamente yo intersecto acá, bajo acá y tengo este retiro, ¿no? Que aproximadamente 450. Entonces, así con el gráfico. Y también calculando, pero para eso ya tiene usted que tener la distancia de visibilidad, o sea, esta distancia de visibilidad tiene que tener. ¿Sí? Entonces ya con eso estaría garantizando que va a tener éxito en esas zonas. Ahora, en las carreteras pues hay vehículos livianos y vehículos pesados. Entonces en los vehículos livianos básicamente a veces van a su máxima velocidad, ¿no? Entonces se requiere también una distancia de parada para ellos y también una distancia de visibilidad de parada.
¿ok? Y también tiene una distancia de adelantamiento y una distancia de visibilidad de adelantamiento. Igual distancia de visibilidad de cruce y también habrá una distancia de cruce, pues, ¿no? Así específicamente. Y en el vehículo pesado, sencillamente, pues, lo que define la pendiente longitudinal, ¿no? Cuando nosotros diseñamos, no diseñamos la pendiente para este vehículo liviano, sino para el vehículo pesado. Porque el que tiene que prácticamente utilizar su máxima potencia para poder ascender es los vehículos pesados porque llevan carga. Y la razón de las carreteras principalmente es el tránsito de vehículos pesados. Entonces, acá debemos conocer nosotros cuál es la longitud crítica de esa pendiente. Entonces, la sección del carril, eso ya es prácticamente parte del diseño de la sección transversal, y el radio de giro y sobreancho también, ¿no? Entonces, vamos a dedicarnos básicamente a estos temas de la distancia de visibilidad parada. Lo que decía, cuando tenemos en una carretera un vehículo está detrás del otro, sencillamente que hay ciertas situaciones. Que el vehículo B2 esté yendo a mayor velocidad que el B1. Entonces, en ese caso, este señor debe tener una distancia de visibilidad de parada. ¿Ok? Entonces, cuando este señor llega a esta distancia de visibilidad de parada, por ejemplo, y resulta que no se da cuenta este señor y tiene que hacer una maniobra de evasión. Entonces, ahí sencillamente hay un conflicto concurrente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se presenta esa situación, este señor se tiene que poner detrás de este carro que está a menor velocidad, como vimos en la escena al comienzo de... Espera, o sea, va detrás. Esa es una solución. O sea, adapta su velocidad. B2 igual a B1. ¿Ok? Entonces, o caso contrario, lo adelanta. Y si no puede hacer adelantarlo o ponerse a la velocidad, sencillamente la otra alternativa es impactarlo. Y ahí viene el accidente, ¿no? O sea, tenemos tres alternativas prácticamente. Entonces, estos se llaman incidentes, o sea, tipo concurrente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Sencillamente, ya hemos visto las tres. La solución más drástica es que impacte, pues, el accidente. Ahora, la distancia de visibilidad de adelantamiento es igual. Si tiene todo dominio de la escena y puede hacer el adelantamiento, no hay problema, porque también ahí podrían suceder conflictos tipo concurrente, ¿no? Y también en la zona de cruce, que son de dirección, ¿no? Entonces, o a veces también, ¿qué pasa? De que este vehículo se estaciona y el otro vehículo tiene que parar también acá, ¿no? Se detiene hasta permitir que este señor arranque, o hasta esperar que este señor arranque. ¿Por qué? Porque en el otro carril tengo el flujo en sentido contrario. Entonces ahí también es otra situación. Entonces, ustedes pueden ver de acá, se puede presentar varios tipos de conflictos. ¿Ok? Hay conflictos concurrentes de dirección y de parada cuando este vehículo está estacionado. Entonces, acá ya vamos a la distancia de visibilidad. Entonces, ¿cuál es la distancia de visibilidad? Está en función a la velocidad y al tipo de vehículo. Ya más o menos ustedes han visto en las fotografías anteriores, ¿no? Cómo vamos yendo. Y también está en función a la capacidad o a la destreza del piloto, ¿no? Entonces, el tiempo de percepción y reacción. Por estadística, más o menos hay valores que personas mayores que pueden reaccionar en 4 segundos, 3 segundos, y los jóvenes probablemente en 2 segundos, ¿no? Y entonces, en promedio, por eso se pone 2.5 segundos, ¿no? Y bajo esa premisa es el que se hace el cálculo, porque esa tiene que ser, se toma en cuenta para casos intempestivos, ¿no? O sea, en situaciones normales. También influye en las pendientes y el tipo de superficie rodadura que tiene. Entonces, hay varios valores para poder calcular esa distancia de visibilidad de parada, ¿no? Entonces, la visibilidad en cualquier punto de la carretera, el usuario debe contar con visibilidad mínima de carretera para efectuar en forma segura las respectivas maniobras, la misma que dependerá de la velocidad con la que desplaza y del tipo de maniobra. Visibilidad de parada. Distancia a lo largo de un carril
existente entre un obstáculo ubicado sobre la calzada y la posición del vehículo que avanza hacia dicho obstáculo, que generalmente se toma en cuenta punto 15, ¿no? Pero también hay otras formas, se puede poner obstáculos un poco más grandes. Desde el momento en que el usuario, que prácticamente es a 1.07, el ojo está a 1.07, lo divisa hasta cuando llega a él. Entonces, en estos casos, ¿quién es el que tiene más ventaja? El conductor del vehículo pesado, porque la altura de su vista sencillamente es más alta y acá este señor estaría en desventaja, ¿no? Esto hay un efecto inverso cuando tratemos de los aspectos de retroreflexión de las señales que se tienen durante el viaje. Entonces, esa distancia de visibilidad de parada, ¿no? Hay unas tablas que se ha puesto acá y hay unos valores, por ejemplo, acá hay un error en la tabla de 93.4, debe ser 83.4. ¿no? Y el tiempo que se toma en las fórmulas estas de acá es 2 segundos. Acá, por ejemplo, tenemos esta es la fórmula, ¿no? Este es el tiempo de percepción, ¿no? Y reacción, 2.5 segundos. Entonces, velocidad sobre este 3.6 ya porque se ha convertido ya, porque como este segundo se ha convertido acá en velocidad, kilómetros por hora se ha convertido ya también en metros. Y acá, este es prácticamente la operación de frenado. Pero en muchas carreteras, por ejemplo, en el Perú tenemos coeficiente de fricción de acuerdo a lo que se tiene en algunos otros países, ¿no? Pero nosotros no tenemos, ¿no? Pero lo que sí AASHTO recomienda un valor, ¿no? Y que más o menos va por los valores un promedio de valores que se tiene de forma conservadora. Entonces acá en la fórmula estamos viendo que está en función del coeficiente de fricción y la pendiente. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ver que acá se reemplaza el coeficiente de fricción como una relación de la aceleración sobre la gravedad. Acá la aceleración está en 3.4, creo que está acá, sí, 3 metros 4 por segundo, y la gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y la pendiente. Entonces, con esos valores acá. Y también mencionan que el efecto de las pendientes se nota bastante más clara, se podría decir que tiene mayor efecto o influencia con pendientes a partir de ese 6% y para velocidad de diseño mayores a 70 kilómetros por hora. Entonces dice, AASHTO recomienda, porque también esta es la fórmula que también presenta, recomienda, dice, cuando el pavimento sea distinto de las indicadas en las referencias AASHTO, el diseñador deberá evaluar la aplicación de las fórmulas y tablas referidas con los coeficientes de fricción que correspondan. Por ejemplo, ellos toman en cuenta que esta maniobra se realiza sobre un pavimento de tipo superior, o sea, un pavimento, podemos decir, tipo carpeta asfáltica o sencillamente una losa de concreto, ¿no? Pero si sencillamente la carretera es una carretera afirmada, el coeficiente de fricción es diferente, es otra. Entonces, esos coeficientes de fricción se tiene que calcular, ¿no? Tiene que calcular o plantear su cálculo para sencillamente y que ingrese acá. Entonces, con un coeficiente de fricción menor a este valor, porque esta relación 3.4 sobre 9.81 más o menos es 0.34. 0.34 más o menos equivale al coeficiente de fricción a una velocidad de 20 kilómetros por hora aproximadamente, según el AASHTO, porque para 15 kilómetros por hora más o menos es 0.40. Pero se podría decir cuando es coeficiente de fricción en forma lateral, pero en forma longitudinal no. Está más o menos entre 0.34 como promedio para esa para 70, de acuerdo a esta norma coincide y las otras normas también coinciden más o menos para 70 kilómetros, 60 kilómetros por hora. Entonces, estaríamos en forma conservadora garantizando los diseños que se tienen. ¿Okay? Entonces, ya tienen ustedes los valores que han sido calculados y son redondeados en esta tabla. ¿Okay? Entonces, acá ya estamos volviendo a repetir acá lo que decía ahí atrás. Entonces, la visibilidad de parada sencillamente es a lo largo del carril que existe entre un obstáculo situado, pero siempre se mide en la línea del carril por donde uno está viajando. ¿Ok? Entonces, ahí estos valores de 1.10, 1.50 de altura, ya lo hemos mencionado, que en otro caso es 1.07, ¿no? Y también acá hay una distancia de visibilidad de parada en pendiente, ¿no? Sencillamente toma en cuenta 3, 6, 9, 3%, 6% y 9%. Entonces hay valores que acá, por ejemplo, hay errores
corregirlos, o aplican la fórmula, con esta pendiente le va a salir los verdaderos valores que están acá. Hay unos errores acá, errores materiales en estas tablas. Seguramente ahora ya en las actualizaciones se van a corregir, por si acaso. Porque siempre ustedes, por favor, cuando tengan estas tablas, verifiquen, aplicándola, y les va a salir los mismos valores aproximadamente aplicando los parámetros que están con lo que se han calculado, ¿no? Y esto al verificar es cuando uno se da cuenta que aquí hay errores materiales que corregir. También hay un gráfico donde se puede ingresar y tienen ustedes la distancia de visibilidad de parada. O sea, acá están los pendientes, o sea, pendiente acá 0. Por ejemplo, acá 0 viene para 90 kilómetros por hora, o vamos a poner 80. ¿Cuánto sale? Sencillamente 120 metros, ¿no? Pero si la pendiente, por ejemplo, acá está en 0, vamos a poner acá con menos 4%. Menos 4% más o menos es 1, 2, 3. 1, 2, 3 para 4% para 80 kilómetros por hora. ¿Sí? 80 kilómetros aproximadamente estamos viendo con 130 metros. ¿No? 130 metros en pendiente, que sale mayor que el anterior. Mayor. Entonces, cuando estemos en pendiente descendiendo prácticamente necesitamos mayor distancia de visibilidad de parada que cuando estamos ascendiendo, que está al otro lado, ¿no? Entonces, por eso que estas curvas, pues, ustedes pueden ver acá, tratan de ser menores al lado positivo de pendiente y mayor valor en el lado negativo. ¿Sí? Ahora vamos a ver la distancia de paso o adelantamiento, ¿no? Entonces acá pueden ustedes ver la distancia mínima que debe estar disponible a fin de facultar al conductor del vehículo sobrepasar a otro que viaja a una velocidad menor, con comodidad y seguridad, sin causar alteración en la velocidad de un tercer vehículo que viaja en sentido contrario, y que se hace visible cuando se ha iniciado la maniobra de sobrepaso. Dichas condiciones de comodidad y seguridad se dan cuando la diferencia de velocidad entre los vehículos que se desplazan en el mismo sentido de 15 km por hora y el vehículo que viaja en sentido contrario transita a velocidad 16. A veces se supone que un vehículo que va adelante, por decir, está yendo, por ejemplo, la velocidad de operación dice 60 km por hora. El otro vehículo que viene a 60 no tendría por qué alcanzarlo, ¿no? Salvo que el primer vehículo esté yendo a una velocidad menor, ¿no? ¿Por qué? Porque le afectó al pendiente, y el segundo es un vehículo más potente o más ligero y avanzando a la misma velocidad de operación prevista para la carretera, lo alcanza. Entonces, esta diferencia podría ser más. Entonces, si la diferencia es mucho mayor y hay espacio para que haga la maniobra de adelantamiento, seguramente lo va a hacer mucho mejor. Porque este 15 km por hora es una diferencia que durante unos cuantos segundos prácticamente los dos vehículos van a ir casi en forma paralela, ¿no? Entonces hay que ver. Entonces, ahí en la norma prácticamente visualiza esta figura donde demuestra los 4 eventos, ¿no? Para poder tener éxito con la licencia de visibilidad parada. Uno es la licencia de visibilidad de adelantamiento, ¿no? Total, diré, la sumatoria. Y D1 es esta parte, donde prácticamente toma la decisión de sobrepasar, ¿no? Y acelera. Distancia recorrida durante el tiempo de percepción y reacción en metros. Esa es el que acelera y prácticamente comienza a ingresar al carril del sentido contrario. Y la distancia de 2, distancia recorrida por el vehículo que adelanta durante el tiempo desde que invade el carril de sentido contrario hasta que regresa a su carril en metros. O sea, todo está. Prácticamente todo está acá. Hasta acá, comienza acá. ¿Ok? D3 es la distancia de seguridad una vez terminada la maniobra. Entonces tiene que haber este espacio. Este espacio. Ustedes han visto cuando el bus de Cruz del Sur entra y resulta que hay una prácticamente parecería que está chocando, pero ese es el espacio, ¿no? Si ese espacio grande o el máximo permisible, porque hay unos valores aproximados que recomiendan, entonces sencillamente va a tener éxito. Y la D4 prácticamente ya es está en función de las otras distancias. ¿Okay? Por ejemplo, acá vamos a ver la distancia de 1 es así porque hay una maniobra, un tiempo, ¿no? Entonces, sencillamente acá hay una velocidad del vehículo que adelante, ¿no? M, la diferencia de velocidades entre el que adelante y adelantado, ¿no? Entonces, y acá ya tenemos, y A, el promedio de aceleración
que el vehículo necesita para iniciar el adelantamiento. O sea, cuánto es la aceleración. Y acá ya hemos dicho que la diferencia de velocidades. Prácticamente estos valores, tanto en el cálculo de 1, de 2, de 3, de 4, están en esta tabla, ¿no? Para diferentes rangos de velocidades. Por ejemplo, esta tabla, y acá está el D2, la forma de calcular, ¿no? La velocidad por el tiempo que se demora, este tiempo de 2. Por la velocidad que tomó y entonces por el tiempo que se demora en hacer ese cruce. ¿Ok? Y el D3 es una distancia variable entre 30 y 90 metros. ¿No? Entonces vamos a ver acá, D3, este acá. ¿No? Y D4 es la distancia que ya se acomodó de acomodo prácticamente entre el vehículo y el que viene en sentido contrario y el que está pasando al vehículo lento. Entonces, y este sería 2/3 de 2. Entonces ya, de acuerdo a eso hay una tabla, pone unos rangos de valores, ¿no? Y una velocidad del vehículo que podía adelantar y resulta que comienza acá, por ejemplo, para la maniobra inicial de 1, toma en cuenta un tiempo T1, 3.6 segundos, para este rango de velocidades y este promedio aproximadamente, ¿no? Ahora, para el cálculo del D2, toma un tiempo T, porque se supone que la velocidad es la misma y la distancia corrida maniobra, sencillamente acá el tiempo 9.3 segundos. La distancia de recorrido, 145 metros. La distancia de seguridad, distancia del recorrido de la maniobra, 30 metros. Por eso toma en cuenta acá como 30 a 90 metros, un valor más o menos de acuerdo a la velocidad que se distribuye así, entre el rango de 60 a 90, 60 a 80, 66 a 80, 55. En el rango de 81 a 95, 75 y 96 a 110 se toma en cuenta eso. Por ejemplo, si ustedes hacen su carretera, ¿no? Su carretera le dice a 40 kilómetros por hora, no está en este rango, está debajo, toman el mínimo, pues. Toman el mínimo, ¿no? Para estos valores, ¿no? Entonces, eso es lo mínimo permisible. Vehículos entonces, en la distancia de 2, ya cuando los dos vehículos están en el sentido contrario, es 97. Después de aplicar la fórmula de 2/3 de 2. Sí, pues, 2/3 de 2. Entonces, y tiene la sumatoria acá 317 metros para este caso, ¿no? Y para este caso, para este rango, 446, para este otro rango, 583, 756. Tomando en cuenta los tiempos, mira, los que están variando son los tiempos, ¿no? Acá, usted necesita sencillamente mayor tiempo para poder cruzar o adelantar al otro vehículo. Entonces hay que tener en cuenta eso en la evaluación de estas distancias, ¿no? Y también tenemos la distancia de visibilidad, mínima distancia de visibilidad de adelantamiento para carretera de 2 carriles, de 2 sentidos. Entonces, sencillamente yo estoy viajando a 60 kilómetros por hora y acá yo tengo que tener un valor de 410 metros prácticamente de distancia de visibilidad de adelantamiento. Entonces, las longitudes son bastante grandes. Entonces, muchas de las carreteras, la capacidad y el nivel de servicio se mide también por la capacidad sí, pues, el porcentaje de tramos que permiten el adelantamiento. Entonces, hay carreteras que, por ejemplo, en el 10% de su tramo permite el adelantamiento, entonces ahí hay problemas. Entonces, se evalúa. Lo ideal es que sencillamente tenga un alto porcentaje de tramos de adelantamiento. En ese caso se dirá, la carretera tiene un buen nivel de servicio. ¿Okay? Entonces ya ustedes pueden ver, tenemos distancia de visibilidad de parada, distancia de visibilidad de adelantamiento. Estamos viendo acá es velocidad de diseño en la tangente. Entonces ya tienen estos parámetros. Entonces, se debe procurar obtener que la máxima longitud de paso o adelantamiento sea superior a la mínima de la tabla anterior. Por tanto, como norma de diseño, se debe proyectar para carretera de 2 carriles de doble sentido de circulación tramos con distancia de paso de adelantamiento, de manera que en tramos de 5 kilómetros se tenga varios subtramos de distancia mayor a la mínima especificada, de acuerdo a la velocidad del elemento que se aplica. O sea, prácticamente nos está diciendo que por lo menos cada 5 kilómetros deberías tener uno o más. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Entonces, si en 10 kilómetros no tiene ninguno, significa que no has previsto ese detalle, ¿no? Esa característica. Para ordenar la circulación en relación con la maniobra de paso de adelantamiento se puede definir una zona de preaviso dentro de
dentro de la que no se debe iniciar un adelantamiento, pero sí se puede completar uno iniciado con anterioridad. Una zona de prohibición propiamente dicha, dentro de lo que no se puede invadir el carril contrario. Ya hemos visto esas señales que está prohibido usar. En carretera de 2 carriles con doble sentido de circulación, debido a su repercusión en el nivel de servicio y sobre todo en la seguridad de circulación, se debe tratar de disponer de las máximas longitudes con posibilidad de adelantamiento de vehículos más lentos, siempre que la intensidad de circulación del sentido opuesto lo permita. Ese es el tema. Si la intensidad de vehículos en ambos sentidos es bastante alta, lamentablemente no se va a poder lograr. No se va a poder lograr esa distancia, a pesar que podría tener buenos tramos o un alto porcentaje de tramos con capacidad donde el vehículo pueda adelantar, pero cuando el flujo ya es intenso ya no se puede cumplir, ¿no? Entonces, esas longitudes están en la tabla 205.04. Estamos viendo acá, ¿no? Entonces acá dice, máxima longitud sin visibilidad de paso de adelantamiento de sectores de conflicto. Este es las máximas longitudes que se admiten que no tengan distancia de visibilidad de adelantamiento. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, esta es una recomendación que es bueno tenerlo en cuenta. Las distintas normas existentes no introducen corrección a la distancia de adelantamiento por efecto de pendiente. Porque sencillamente, si por ejemplo un vehículo, el que adelanta, mejor dicho, la maniobra de adelantamiento está en un tramo en pendiente, entonces el fulano que va, o el conductor que va a adelantar está bajando, entonces tendrá mayor opción sencillamente de adelantarlo. ¿Por qué? Porque sencillamente el que viene en sentido contrario se supone que está subiendo y probablemente venga a una velocidad menor que la operación, ¿no? Y en la situación inversa será al revés, ¿no? Sin embargo, la capacidad de aceleración es menor en un terreno llano y por ello resulta conveniente considerar un margen de seguridad para pendiente mayor del 6%, según se señala a continuación. En pendiente mayor del 6%, usar distancia de visibilidad de adelantamiento correspondiente a una velocidad de diseño 10 kilómetros superior a la del camino en estudio. O sea, si yo estoy en subida y mi velocidad de operación es 60 kilómetros por hora, o mi velocidad de diseño es 60, entonces yo cuando hago los cálculos tengo que hacerlo para 70. Entonces yo normalmente recomiendo que con fin de seguridad 20 kilómetros más. O sea, tendría que hacerlo con 80 kilómetros por hora. Entonces de esa manera yo estoy garantizando que esa distancia va a funcionar. Claro, en el sentido contrario va a tener bastantes ventajas. Entonces, por eso que se recomienda hacer el cálculo con una velocidad mayor. Si la velocidad de diseño es 100 km por hora, considera en estos casos una distancia de adelantamiento mayor o igual a 650 metros. O sea, mayor que estamos acá, ¿no? Acá sencillamente, esa es la visibilidad. Sí, pues esta de acá es más de 650 metros, prácticamente hasta acá. Más de 100, más de estos valores. ¿Ok? Entonces, a eso está referido. Entonces, por ejemplo, acá dice, porcentaje de la carretera con visibilidad adecuada para adelantar. Cuando la carretera es plano, por lo mínimo debe tener 50% de la carretera, ¿no? El porcentaje deseable debe ser el 70%. O sea, si la carretera tiene 100 kilómetros, por lo menos 70 kilómetros debe haber esa distancia de visibilidad, esa posibilidad de distancia de adelantar a los otros vehículos. Pero lo mínimo es el 50%, o sea, 50 kilómetros. Si es ondulado, 33% mínimo, y el porcentaje deseable sería mayor a 50 kilómetros, o 50%. Terreno tipo 3, 25%, y en el deseable 35%. Y cuando es ya demasiado accidentado, 15%, y acá 15%, 25%. Por ejemplo, cuando la carretera para carretera de tercera clase o trochas carrozables, los diseñadores se quejan de que no hay parámetros. Sí existen estos. Por ejemplo, estos son parámetros que se pueden aplicar sencillamente, ¿no? Por ejemplo, acá la distancia de visibilidad de adelantamiento no puedes tú proyectarle en esas carreteras. A lo mucho tienes que asegurarte de hacer la distancia de visibilidad de parada. Esa es la recomendación. Cuando la necesidad de colocar la distancia de adelantamiento encarece la obra, entonces uno podía dejar de hacerlo, pero sí tiene que garantizar la distancia de visibilidad de parada por lo menos. Eso es lo que recomienda la norma, y eso es cierto, pues, ¿no? No hay otra alternativa. ¿Ok? Ahora, igual que el concepto de visibilidad de parada, se está incorporando también, o vamos a conocer, la visibilidad de adelantamiento.
Está conocida como la distancia que existe a lo largo de un carril por el que se desplaza el vehículo que efectúa la maniobra de adelantamiento y la posición del vehículo que circula en sentido opuesto, en el momento en que puede divisarlo, sin que luego desaparezca de su vista hasta finalizar el adelantamiento. O sea, desde el momento que inicia hasta el momento que termina, tiene que estar visualizando el vehículo. Para el cálculo de visibilidad de adelantamiento se considera que el punto de vista del conductor es igual que el del vehículo contrario, o sea, tiene que estar a la misma altura. Habíamos visto, creo que en una vista anterior, creo que 1,07, entonces 1,08, pero ya esa diferencia de 1 centímetro no la hace, pero por cuestiones de uniformizar debe ser un solo valor, por si está acá un rojo. La distancia entre el vehículo que adelanta y el que circula en sentido opuesto se medirá a lo largo del eje de la carretera. Se procura obtener la máxima longitud posible en que la visibilidad de adelantamiento sea superior a la distancia del adelantamiento de la carretera. Igual, como no, que estamos hablando de la distancia de la distancia de visibilidad de parada debe ser mayor que la distancia de parada. Acá igual, la distancia de visibilidad de adelantamiento debe ser mayor que la distancia de adelantamiento. ¿Okay? Entonces, parece redundante, pero son dos conceptos separados. ¿Okay? Ahora vamos a ver cuáles son los criterios para el trazo del perfil longitudinal. Entonces, ¿cuál es el tema? Es, ya ustedes, por ejemplo, ya hicieron su gradiente, ya hicieron su poligonal, ya hicieron su diseño geométrico, o sea, con las curvas horizontales que han enlazado, y sobre ese eje van a levantar el perfil longitudinal del terreno. Una vez que tengan el perfil longitudinal del terreno, ustedes tienen que trazar el perfil de la subrasante. Entonces, el perfil de la subrasante. ¿Y qué es el perfil de la subrasante? Prácticamente es un eje, ¿no? Un eje sencillamente recto, que se va trazando en algunos tramos rectos, sencillamente son tramos, se podría, hay una sucesión de rectas, ¿no? Que se van uniendo y que después van a ser enlazadas con unas curvas verticales. Entonces, el detalle es cuáles son los criterios para trazar esos perfiles, ¿no? Igual como antes, por ejemplo, nos decían de que debemos tratar de cuidar de que haya una compensación de movimiento de tierras, que corte y relleno, correcto, criterios. En el alineamiento horizontal, algo semejante. Entonces, el tema es, acá también se maneja ese criterio, pero hay elementos que si antes son mandatorios. Por ejemplo, la ubicación de las quebradas, la ubicación de un puente, cómo atravesamos ese puente o cómo llegamos a ese puente. Por ejemplo, ya en esa vía, por ejemplo, estamos haciendo una carretera de rehabilitación o mejoramiento. Y resulta que de todas maneras tiene que pasar por este puente porque este puente está en muy buenas condiciones y cumple con el nivel de servicio y capacidad que se exige para la nueva carretera que se está mejorando. Por ejemplo, ese es tu punto de paso obligado. Entonces tienes tú que llevar tu rasante de tal manera que coincida con ese puente. ¿Ok? Entonces, una vez cuando ustedes tengan su plano, ¿no? Como esta, por ejemplo, una topografía accidentada y donde necesitas tú ganar altura, tiene que hacer estas curvas de desarrollo. Pero tu rasante, el perfil del terreno es una línea, así, de forma longitudinal. Entonces, ya salientes, ¿no? Acá, por ejemplo, es una carretera de mejoramiento. Por eso que acá no hay acá hay tramos sencillamente casi planos. Ya no diré, no hay estos elementos. Estos elementos se presentan prácticamente en estas curvas de vuelta, ¿no? Cuando ustedes saquen el perfil del terreno, a usted le va a salir así como un serrucho, como la teoría de serrucho, uno más grande y uno más pequeño, ¿no? Entonces, sobre esa ustedes van a tener que trazar su rasante, ¿no? El perfil del rasante. Entonces, ¿cuáles son los criterios que debo tomar? Yo debo tomar en cuenta la ubicación de las alcantarillas. Por ejemplo, en este caso, en una carretera de rehabilitación o mejoramiento, debería tomar yo como referencia las alcantarillas existentes, ¿no? Algunas que serán rescatables, otras que no, o sencillamente, u otras alcantarillas que sencillamente se van a proyectar. O sea, debe tomar en cuenta las obras de arte o las obras de drenaje transversal al eje, porque esas quebradas por donde cruza la carretera no lo podemos mover, ¿no? Entonces tampoco podemos modificar el fondo de esa quebrada. Nosotros tenemos que adaptarnos a la quebrada para poder pasar y no perturbar esa quebrada. ¿Okay? Entonces normalmente pues en los estudios salen esa relación.
Acá, por ejemplo, salen una serie de puntos. Y ustedes podrían decir, pero ¿por qué no voy acá corto? Subo acá, bajo y corto. Entonces acá hay obras de arte prácticamente donde ya existen, o el proyectista dice sencillamente tiene que respetar esos puntos. Entonces, las obras de drenaje transversales me obligan prácticamente a hacerla. Entonces, yo tentativamente podía haber trazado así, en esta zona. Pero ¿qué pasa? Acá yo tendría que haber, podríamos decir, haber hecho algún relleno probablemente. Acá el corte, acá relleno, corte, relleno. Pero lo que acá mandó es sencillamente la ubicación de las obras de arte existentes de cuyo funcionamiento ya se conoce. Entonces acá solamente en la zona donde hay movimiento de tierras, es así, ya se adapta prácticamente a estas otras necesidades. Entonces el tema es eso. ¿Cuál eso? Yo tengo que tomar en cuenta en mi perfil, tengo que ubicar todas mis obras de arte, donde he proyectado. Tengo que poner el kilometraje y tengo que ponerle la cota de fondo. Entonces ahí tengo que visualizar cuál es el gálibo que debo respetar. Entonces ya tengo un criterio que es cuestión de drenaje, ¿no? Y, por ejemplo, este es un proyecto donde sencillamente se tiene una serie de alcantarillas que existen y proyectadas. Entonces, se tiene que tomar en cuenta esa serie. Por ejemplo, es un tramo de la carretera, una carretera donde se puede ver el perfil porque es una carretera existente. Sencillamente acá ya se toma las obras de arte. Y también el otro criterio es el tipo de suelo que tengo. El tipo de suelo que tengo también me tiene que ayudar a definir mi rasante. Porque si yo tengo un suelo, estoy atravesando una zona pantanosa, no voy a hacer corte en la zona pantanosa, tendré que levantar la rasante, pues, ¿no? Entonces, y si el suelo es malo, o, por ejemplo, una arcilla, entonces tendré que ver la posibilidad de levantarlo mediante la construcción de terraplenes, ¿no? O abandonar esa zona. Entonces, o sencillamente acá, por ejemplo, el suelo es malo, sencillamente acá, es decir, todo va a ir en el relleno. Hay una altura de relleno de 2 metros, 2,50 metros aproximadamente, para evitarme problemas de la plataforma por cuestiones de drenaje, o pueda colapsar porque el suelo es expansible. Entonces, y acá también tengo las alcantarillas. Entonces, tengo ya varias razones, ya son 2. Drenaje transversal, ¿no? Y el tipo de suelo. Por ejemplo, acá tenemos esta carretera en planta y perfil, y tenemos acá otra vez, estamos yendo por el tipo de suelo, estamos yendo acá levantando. Ustedes dirían, pero para evitar el relleno debo pegarme más. No, el tema es, además de las alcantarillas que tiene que de toda manera construirse, y hay que levantar el gáligo, también yo por el tipo de suelo que es malo levanto el rasante. No voy levantando el rasante, ¿no? Este es otro tramo donde ustedes pueden ver sencillamente hay una serie de obras de arte, ¿no? Y también el tipo de suelo, dice de alta plasticidad. Entonces yo tengo que ir más o menos en relleno en este tramo. Probablemente en este tramo mejore el suelo, ¿no? Pero acá estoy obligado a pasar por esta zona, porque bajo y subo. Porque yo, por ejemplo, soy de la idea de no bajar y después subir, ¿no? Entonces, pero que a veces hay casos en que obligado tiene que hacer esto, bajar y subir, ¿no? Por eso que en la evaluación de los proyectos también salen cuántas subidas y cuántas bajadas. Para tomar en cuenta, por ejemplo, ¿sí? Ingeniero, pero, ejemplo, cuando hemos estado haciendo la línea de gradiente, caballero, algunos hemos tenido que bajar y subir porque a veces no llegábamos con esa pendiente y había que hacer curvas muy cerradas. Claro, por ejemplo, ya eso es un criterio, por ejemplo, desde el punto de vista de la topografía, ¿no? Ese es otro criterio que tiene que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, estamos hablando del criterio de lo que es drenaje transversal y el suelo. El otro criterio de la topografía, ¿no? Que sencillamente tiene que haber trazado para llegar. Entonces, sencillamente usted dice, tengo que bajar. ¿Pero por qué? Para evitar una zona, podríamos decir, delenable, o para evitar una zona donde haya una falla. Pero cuando yo trazo mi gradiente, debo tratar de buscar una pendiente de tal manera que me permita un ascenso en forma sostenida.
¿Por qué? Cuando se traza gradiente aproximadamente es para unir puntos de paso obligado donde haya diferencia de cota bastante apreciable. Entonces, si yo fijo mi punto de paso acá y mi punto de paso acá obligado, de todas maneras tengo que, y otro punto de paso acá arriba, de todas maneras tengo que hacer esa bajada. ¿No? Entonces, ya es por eso que les digo de que es criterio. Porque si yo estoy, por ejemplo, esta es una quebrada, podríamos decir, seguramente si la quebrada viene de allá para acá, de repente yo pude haber llevado la gradiente hacia aguas arriba y probablemente no produzca esto, sino sencillamente podría yo tener así. ¿No? Entonces ya es por el factor de topografía. ¿Okay? Ya prácticamente tiene. Entonces, cuando ustedes toman el criterio del tipo de suelo, tienen que conocer pues, la estratigrafía del suelo. Esa estratigrafía se presenta en esta forma. Los estudios de suelos en una clasificación SUC y ASHTO. Entonces, y acá ya ustedes van diciendo, ¿sabe qué? Acá todo el suelo es mejor, entonces yo puedo trazar corte de 20 centímetros. Listo. Corte de 20 centímetros y pongo un terraplén sencillamente de 1 metro, tengo 80 respecto al terreno natural. Ahí está mi subrasante. Ya, ahora, si el suelo es malo, sencillamente, ¿sabe qué? Hay que eliminar todo esto, reemplazar, pero hay que poner 1 metro más de relleno. Entonces ya son criterios que van adoptando. De todas maneras, previa una evaluación técnica económica. Porque a veces hay proyectos donde el tema es de que este suelo es malo, tiene un CBR de 6%, tengo que reemplazar todo, ¿correcto? Y son kilómetros. Ya, pero también hay otra alternativa, sencillamente de estabilizar ese suelo. Entonces, si voy a estabilizar, ¿cómo pasa? Ya mejoro. Pero para evitar problemas, entonces en ese caso yo hago un terraplén o un relleno de medio metro o 1 metro más. Entonces, pero ya son criterios técnicos que tiene que asumir el jefe de proyecto en forma multicriterio con los otros especialistas que participan en el desarrollo del proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los criterios para el trazo del perfil longitudinal? Y ya más o menos lo hemos visto ya. Sencillamente, drenaje, ¿no? Suelos, topografía, que ustedes acaban de mencionar. Entonces acá estamos viendo el diseño geométrico de perfil o alineamiento de está constituido por una serie de rectas enlazadas por curvas verticales parabólicas, ¿no? Los cuales dichas rectas son tangentes, en cuyo desarrollo el sentido de la pendiente se define según el avance de kilometraje. En positivas, aquella que implica un aumento de cota, y negativa la que disminuye. Entonces acá sencillamente esas pendientes debe permitir pues, que el vehículo transite en forma ininterrumpida. No vaya a estar haciendo que sencillamente llega a un lugar y se tenga que detener para hacer una maniobra o maniobra obligada de cambio de pendiente. No, tiene que tener continuidad. Es como una curva vertical cóncava sencillamente, no, convexa sencillamente no puede tener una punta, pues. Tiene que haber una transición, y eso lo vamos a ver más adelante. En general, el relieve del terreno es el elemento de control del radio de las curvas verticales que pueden ser cóncavas, convexas, y el de la velocidad de diseño y a su vez controla la distancia de visibilidad. Lo que acaba usted de decir de la topografía. El perfil longitudinal está controlado principalmente por la topografía y alineamiento. Acá está, ¿no? Horizontal, distancia de visibilidad, velocidad de proyecto, seguridad, costo de construcción, categoría de la vía, valores estéticos y drenajes. Entonces acá, por ejemplo, uno de los criterios en carretera de bajo volumen de tránsito o carretera de tercera clase, sencillamente a veces se hace pues, con una sección bastante restringida, pero hay el tránsito en ambos sentidos, pero pero no permite el tráfico que a la vez vayan en los dos sentidos. Entonces, ¿qué pasa? Se tendrá que adaptar se tendrá que hacer el ensanche de la plataforma. Una, sencillamente para permitir el retorno de los vehículos, cada 5 kilómetros por decir, ¿no? Y otra, sencillamente para cuando el otro vehículo venga en sentido contrario, entonces sencillamente permita pasar. Entonces el otro se arrima en esa plazoleta de estacionamiento y pasa. En esa operación ha habido muchos accidentes. Entonces, esa infraestructura tiene que estar medida, tiene que estar diseñada, ¿no? Entonces, y también puede ser una zona de descanso para el usuario. O también puede ser unas zonas donde sencillamente para los turistas o para un mirador paisajístico, ¿no? Son elementos que ya el diseñador puede implementar en su carretera, dependiendo del tipo de carretera que tiene. Por ejemplo, en la carretera cuando uno viene
Arequipa a Sicuán y tú vas cerca de, ahorita no me acuerdo el nombre, pero sí, hay una zona donde hay una curva donde uno ingresa y una plataforma amplia. Parece que han hecho allí han hecho un terraplén con todos los excedentes de terreno y es amplia y uno puede entrar, uno puede incluso quedarse a dormir ahí haciendo una carpa y no pasa nada y tiene bastante espacio. Y es un mirador también, ¿no? Entonces, así como eso se puede aprovechar. ¿Okay? El terreno plano por razón de drenaje rasante tiene que estar sobre el nivel. Así como les decía, el tipo de suelo, sencillamente si una zona de fango tengo que levantar por cuestión de drenaje, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Puno, hay tramos donde la carretera está en terraplén, pero en la parte baja se ha hecho primero un pedraplén. ¿Para qué? Porque cuando llueve hay zonas donde se inunda, se llena de agua. Entonces el agua pasa de un lado para otro. Entonces, si usted hace un terraplén que no permite ese paso, prácticamente va a funcionar como una esclusa. No, diré como como un dique. Entonces, el agua que está a un solo lado y el otro no hay, entonces a veces sencillamente puede haber problemas. Entonces, se hace, la solución es dejar que el agua pase de un lado a otro en forma normal, ¿no? Entonces, hay procedimientos. En terreno accidentado, en lo posible, el rasante deberá adaptarse al terreno, evitando tramos en contrapendiente, eso es lo que le decía, ¿no? En terreno accidente, es posible el rasante deberá adaptarse al terreno, evitando los tramos en contrapendiente para evitar alargamientos innecesarios. A eso le decía de que para qué voy a bajar y después subir. Entonces, hay que evitar eso. Claro, en algunas situaciones es inevitable. En terreno escarpado el perfil estará condicionado por la divisoria de aguas, definitivamente, porque siempre las aguas son las que, la divisoria es el que define, ¿no? Cuál es el perfil, o por dónde debo trazar el perfil. Es deseable lograr una rasante compuesta por pendientes moderadas que presenten variaciones graduales de los alineamientos, compatible con la categoría de la carretera y la topografía del terreno. Por ejemplo, aquí estas pendientes moderadas, por cuestiones ambientales, ¿no? y evitar que se produzcan gases de efecto invernadero, hay recomendaciones de que las pendientes de la carretera no deben ir más de 4%. ¿Por qué? Porque en pendientes, por ejemplo, a partir de 4%, 5%, los vehículos pesados, incluso los ligeros, tienen que ir a su máxima potencia. Y para ir a su máxima potencia, tienen que quemar combustible también en mayor cantidad. Entonces, al quemar ese combustible se convierte en gas y eso sale al medio ambiente. Entonces, la cantidad de gases de efecto invernadero son altos, ¿no? Ingeniero, pero creo que acá la mayoría ha hecho con 8%, 6% en el trazo. Es que sencillamente tienen el criterio de que la carretera tenga menor longitud, ¿no? Y sin pensar en ¿cómo se llama? En el tiempo, en el costo de operación. Por ejemplo, el tramo de Chosica a Ticlio atiende el mismo volumen de tráfico que va de Ticlio a Loroya. Sin embargo, el de Chosica a Ticlio hay bastante congestión por pendiente. Y si usted viaja hacia el centro y en la zona de Ticlio, de noche, por ejemplo, incluso de día, sientes el olor sencillamente del combustible quemado, del humo, así fuerte, ¿no? Entonces, pero en las partes bajas, pues ya no sientes mucho, o cuando estás bajando tampoco ya no sientes. No es que el viento lo haya disipado, sino sencillamente está concentrado en la zona por la cantidad de combustible, porque el tráfico por la zona de Ticlio, por ejemplo, a eso de la 1 de la mañana, 2 de la mañana o 12 de la noche es bastante intensa, ¿no? Entonces, y todos los vehículos pesados están trabajando a su máxima potencia. Así es. Ahora, los valores especificados para pendiente máxima y longitud crítica podrán estar presentes en el trazado si resultan indispensables. Sin embargo, la forma oportuna de su aplicación serán las que determinen la calidad y apariencia de la carretera terminada. Eso lo vuelvo a mencionar, la carretera Chosica, Ticlio, Loroya, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes sencillamente se trataba de hacer, como les había dicho en la clase anterior, zona de desarrollo, y entre desarrollo y desarrollo la máxima pendiente. Pero a veces esa longitud de máxima pendiente es bastante, son kilómetros, ¿no? Cuando sencillamente vamos a ver más adelante cómo influye en esas pendientes fuertes en la velocidad de viaje y de esos camiones o esos vehículos pesados y a su máxima potencia. Entonces ya más o menos, ahora dice acá, deben evitarse el rasante al lomo quebrado. Esas son curvas verticales del mismo sentido, pues,
¿no? Que sencillamente que deben evitarse. Si las curvas son convexas, se generan largos sectores con visibilidad restringida, y si ellas son cóncavas, la visibilidad del conjunto resulta antiestética y se crean falsas apreciaciones de distancia y curvatura. Por ejemplo, en el manual de diseños geométricos hay unas apreciaciones de lo que no debe hacerse desde el punto de vista de paisajista y estética. Alguna vez un arquitecto dijo que el diseño geométrico de la carretera era lo más horrible que había visto. Claro, a los arquitectos pues les gusta, ¿cómo se llama? Cierta sinuosidad y curvatura más o menos moderada, ¿no? Entonces, pero a veces nosotros en carretera, porque las carreteras son varios kilómetros, no es un kilómetro ni 500 metros, ¿no? Entonces, sencillamente son porque, por ejemplo, los arquitectos pueden de repente ayudar a diseñar una carretera de acceso de repente a un balneario, ¿no? Desde la Panamericana al balneario, que son bastante cortas, y pueden decir, se puede forzar a lo mejor, a la mejor geometría desde el punto de vista estética incluso. En pendiente que superen la longitud crítica, establecí como deseable para la categoría de carretera en proyectos, se deberá analizar la factibilidad de incluir carriles para tránsito lento. Vamos a ver esta longitud crítica. ¿Saben ustedes el concepto de longitud crítica? ¿Alguien sabe? ¿Escucho, muchachos? Creo que se quedó dormidos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ingeniero, sí se escucha. Ya. Entonces, ¿tienen conocimiento de la longitud crítica? Probablemente que no. Lo vamos a ver más adelante. En pendiente de bajadas largas y pronunciadas, es conveniente disponer cuando sea posible carriles de emergencia que permitan maniobra de frenado. Esos son los lechos de frenado, porque a veces en bajadas, por ejemplo, bastante pronunciadas, sencillamente el vehículo está avanzando y de repente pierde los frenos, ¿no? Por recalentamiento de los sistemas que permiten el frenado de los vehículos, ¿no? Entonces el conductor conduce el vehículo a esa zona, ¿no? Si está cerca, puede conducir y meterse y puede parar, pues. Por ejemplo, recuerdo allá en Brasil hace unos años, un equipo de fútbol viajaba hacia otro estado, y resulta que el vehículo perdió los frenos, pero resulta que había unos letreros que decía lecho de frenado a 300 metros. El chofer comenzó a seguir manejando, llegó a los 300 metros de control y ¡fua! Se metió al lecho de frenado y no pasó nada. Solamente que el susto, porque el lecho de frenado tiene un ancho y una pendiente y contrapendiente, y también tiene el material que está construida la calzada. Es un material suelto que permite que las llantas se hundan suavemente y quede estancado el vehículo. Acá, por ejemplo, en la bajada de Nazca, cuando uno viene del sur para norte, uno pasa la bajada de Nazca, hay una curva hacia la izquierda, saliendo de la Pampa de Nazca a la izquierda, y ahí es una pendiente fuerte. Y hay una pendiente, después hay una curva a la derecha, pero antes de esa curva a la derecha, esa pendiente han hecho una rampa para un lecho de frenado hacia adelante. Pero ese lecho de frenado, lamentablemente, porque estaba en terraplén. No sé si hasta ahora lo siguen usando, pero estaba en terraplén. Y sucede una desgracia que un camión que traía, como pasajeros, traía jugadores de fútbol de la zona de Nazca, perdió los frenos y se metió a esa zona. Pero llegó ahí a la zona del lecho de frenado, pero el suelo no era tan adecuado, y en eso sencillamente se ladeó el camión y se volteó igual, ¿no? Y fue un desastre bastante con alta fatalidad. Entonces, esos lechos de frenado también tienen que ser diseñados y sencillamente adecuadamente construidos. La pendiente máxima, hay una tabla que se muestra acá los valores. Acá pendiente mínima por el punto 50, por cuestión de drenaje. Pero en zonas planas incluso se admite hasta punto 35, también por cuestión de drenaje, ¿ya? Y la pendiente máxima sí está en la tabla 303.01, que está acá. Pueden ver ustedes para autopistas, para carreteras, ¿no? De este volumen, y para carreteras de tercera clase, o sea, menores a 400 vehículos por día. Entonces, para cada velocidad hay diferentes tipos dependiendo de la orografía y el tipo de carretera, por ejemplo, para 60 kilómetros por hora, sencillamente, si estamos en esta carretera de segunda clase, sencillamente pues, hasta 6%, 7%. Acá en estas carreteras, donde son más accidentadas ya para orografías bastante fuertes, están las máximas, 9%. Acá en tercera clase hasta el 10%, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay proyectistas de carretera
de Provía descentralizado dicen que ellos exigen pendientes mayores, ¿no? Para ganar altura y economizar. Y en verdad, por ejemplo, en el proyecto Jaén Bagua, que fue financiado por un grupo alemán hace años, pusieron pendientes hasta 13%. ¿Por qué? Con esa pendiente de 13% hacían que vehículos pesados de gran capacidad no ingresaran a esas zonas. Y también limitaron en la capacidad de los puentes. ¿Pero por qué? Porque sencillamente esos vehículos pesados, cuando ingresan a una zona por la gran capacidad que tienen, no regresan hasta no llenar la carga. Y llenar la carga significa depredar el bosque o la ganadería que existe en esa zona. O sea, son razones ya no son razones técnicas, sino son razones sencillamente económicas o de guardar el medio ambiente, ¿no? Entonces, hay varias razones con las cuales uno puede hacer, proyectar con algunas pendientes extraordinarias. Pendientes máximas excepcionales. Acá menciona lo que estábamos diciendo. Excepcionalmente, el valor de la pendiente máxima puede incrementarse hasta 1% para todos los casos. Deberá justificarse técnica y económicamente la necesidad de dicho incremento. Para carreteras de tercera clase deberán tenerse en cuenta, además, las siguientes consideraciones. Cuando el descenso es continuo, ¿no? y con pendiente mayor al 5%, se proyectará más o menos cada 3 kilómetros un tramo de descanso de una longitud no menor de 500 metros, con pendiente no mayor de 2%. ¿Ok? Acá está hablando, dice. Descenso, y cuando la pendiente sea mayor de 5%, se proyectará más o menos cada 3 kilómetros. Con esta característica. La frecuencia y la ubicación de dichos tramos de descanso contará con la correspondiente evaluación técnica y económica. En general, cuando se empleen pendientes mayores a 10%, los tramos con tales pendientes no excederán de 180 metros. Entonces, ya ustedes pueden ver la característica del perfil que va a tomar esa carretera, ¿no? Entonces, el tramo con esas pendientes. ¿Por qué? Porque sencillamente esas pendientes, esa longitud prácticamente nos están ya dando una idea de lo que es las longitudes críticas, ¿no? Entonces, para poder hacer el diseño de nuestro perfil. La máxima pendiente promedio en tramos de longitud mayor a 2000 no debe superar el 6%. O sea, estos tramos no pueden tener más de 2000, más de 2 kilómetros. En curvas con radio menor a 50 metros de longitud deben evaluarse pendientes mayores a 8% para evitar que la pendiente del lado interior de la curva se incremente significativamente. Estamos eso, ¿no? De que hay a veces en esas curvas sencillamente las cargas de los vehículos se desacomodan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahí ya son criterios que va asumiendo el jefe de proyecto en el diseño. Entonces, ¿cuál es la longitud de tramos en pendiente? ¿Sí? Aló, no le escucho. Ingeniero, entonces, lo que algunos hemos hecho está mal, entonces. hay que revisar, pues hay que corregir, ¿no? Hay que corregir sí. Tomando estos criterios. Claro, sí, porque con esto parece que hubiéramos violado todo. No, entonces, ya prácticamente ustedes tienen que tomar en cuenta estos criterios de la cartera. Por eso, entonces, el tema es cuál es la característica de tu cartera, cuál es el nivel de servicio que estás ofreciendo, ¿no? Para qué tipo de carretera. Entonces ahí viene, vas a tener que hacer grandes movimientos de suelos, ¿no? O se estás adaptando. O de lo contrario, tendrás que bajarle la categoría de la cartera. ¿Ya? Entonces dice acá, en la figura 303.01a, vamos a ver adelante, ilustra el efecto de las pendientes uniformes de subida de longitud de dadas sobre la velocidad de operación de camiones. El ábaco que está en el manual de diseño geométrico también está elaborado para camiones pesados de 150 a 180 kilos por HP, o sea, la potencia, que representan que más o menos es una característica que identifica prácticamente el parque automotor de vehículos pesados de transporte de carga que existen en nuestro medio. ¿Ya? Entonces ahí en ese gráfico vamos a ver cuál es la característica. Empezamos con un tramo en horizontal, cuando a una velocidad y después comienza a ascender.
Además, el abaco muestra caída de velocidad para un camión o remolque o semirremolque cargado cuya relación peso-potencia sea de este mismo orden, ¿no? Se considera que el rasante de aproximación a la pendiente es prácticamente horizontal y la velocidad al comienzo de la pendiente es 65 km por hora. La sección horizontal de las curvas indica la velocidad de régimen del camión, la que no puede ser superada en tanto no disminuya la pendiente. Y ese gráfico 303.01A y 303.01B nos va a poder permitir identificar las longitudes críticas. ¿Qué significa? Significa a un tramo, o sea, una rasante, a una cierta pendiente, hasta qué distancia, hasta qué longitud debe tener para no llegar a la longitud crítica, o hasta cuál, a partir del cual ya tiene que hacerse tramo de descanso, ¿no? Entonces, ahí en la norma dice, en esa figura 303.1b, hay también un gráfico donde ilustra cuál es la longitud crítica para cada tipo de pendiente, donde significa hasta cuál es la velocidad que puede disminuir. Lo que quiero decir acá, si yo estoy bajando a 60 km por hora, ¿no? Y yo digo, ¿sabe qué? Las pendientes que vas a utilizar tienen que tener una longitud de tal manera que no origine que el vehículo de 60 km por hora, que empezó con 60 km por hora, no pierda 15 km por hora, más de 15 km por hora. O sea, llegue a 45 km por hora, máximo. Y con eso sigue avanzando, ¿no? O en el caso excepcional, no pierda 25 kilómetros. O sea, puede ir, si está con 60, menos 25 sería prácticamente 35 kilómetros por hora. Entonces, más o menos, eso es lo que quiere decirnos en ese gráfico. Entonces, acá dicen, si la longitud y magnitud de una pendiente inhabitable produce descenso superior a 25 km por hora, en especial en caminos bidireccionados no existe visibilidad para adelantar, debe realizarse un análisis técnico-económico a fin de establecer la factibilidad de proyectar carriles de ascenso. Acá ya estamos hablando de otro tema, los carriles de ascenso. En pendiente, como norma general, es recomendable no superar los 15 km por hora de caída de velocidad para camiones. Por ejemplo, cuando se hizo el túnel que está entre Tarma y Chanchamayo, ¿no? No recuerdo el nombre en este momento, pero sí, ahí se hizo la sección transversal era de 2 carriles, ¿no? La vía. Entonces, cuando se estuvo evaluando, pregunté yo, ¿cuál era la pendiente? Ah, me dijeron 4%, 4 o 5%. Ah, caramba, le digo. Por la longitud que tiene este túnel, los vehículos que vienen de Tarma hacia Chanchamayo van a tener buena performance, pero los vehículos que vienen de Chanchamayo hacia Tarma, se va a hacer una cola, le digo. Sobre todo si son vehículos pesados y hay un IMD bastante fuerte. ¿Por qué? Porque sencillamente el primero va a ir lento y el resto va a ir atrás y total van a seguir trabajando a su máxima potencia y resulta que la cantidad de humo que van a crear va a exigir también que el sistema de ventilación se acara. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Hay que hacer un carril más, ¿no? Y así lo hicieron. Hicieron carriles y también hicieron plazoletas de estacionamiento y veredas. Y ahí está, funcionando perfectamente ese túnel. ¿Cómo se llama? Con 3 carriles. Cuando ustedes tengan la oportunidad de viajar a Chanchamayo, visualicen ese proyecto y está ahí funcionando perfectamente. O sea, el vehículo que está adelante yendo a una velocidad lenta ya no es un estorbo para los otros vehículos que vienen de mayor potencia que pueden sobrepasarlo porque van por el otro carril de ascenso. ¿Okay? Entonces, más o menos es eso. Esa figura que hablaba 303.01A es esta de acá. Y la figura 303.01B es esta de acá. Esta de acá nos muestra cuál es la disminución de la velocidad en pendiente. Y esta de acá, cuál es la longitud crítica en pendiente. ¿Qué quiere decir? En el abaco que tenemos en las normas, empiezan 65 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, hay otros abacos que tienen la misma particularidad, que empiezan con 88 kilómetros por hora. Por ejemplo, una norma ¿cómo se llama? Que la norma chilena empieza con 88 kilómetros por hora. En la norma AASHTO empiezan aproximadamente con 105 kilómetros por hora, creo. Entonces, cada uno ha hecho su propia norma, ha adaptado su propia norma a lo que también propuso AASHTO. Entonces, la norma colombiana tiene otro valor, pero nosotros los peruanos hemos empezado con 65 kilómetros por hora. Se supone que acá el vehículo viene en terreno llano con 65 kilómetros por hora. En este lugar vamos a poner kilómetro 0, acá,
sencillamente el vehículo está avanzando en una pendiente, por ejemplo, al 5%, empieza a iniciar al 5%. Entonces, el vehículo comienza a avanzar los primeros 100 metros al 5%. ¿A cuánto ha bajado? En los primeros 5 ha bajado ¿a cuánto? A 55 kilómetros por hora. Cuando ha avanzado en esa pendiente 5%, ¿no? Cuando ha avanzado 200 metros, habrá bajado a aproximadamente 45 kilómetros por hora. Y si avanza a 300 metros, el 5% prácticamente, esos 60 y tantos kilómetros ha bajado a 30 y tantos kilómetros por hora. A tal punto que cuando llega más o menos a los 400 metros, ya el carro está viendo a 28 kilómetros por hora. Y cuando llegue acá a los 500 metros, sencillamente ya va a una velocidad de 20 kilómetros, y si sigue avanzando va a ir a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Esta es la justificación que ustedes pueden encontrar por qué en la carretera de Chosica a Ticlio los vehículos van en forma lenta. ¿Por qué? Porque las longitudes de tramos en pendiente fuerte son bastante largas. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ver el por qué. Entonces, por ejemplo, si hay una carretera de 2%, por ejemplo, si empezó con 65, por ejemplo, acá sencillamente ha avanzado 600 metros, está bueno. Por ejemplo, si acá la norma me dice, se debe aceptar que debe solamente avanzar, no, perder 15 kilómetros. O sea, si empiezo con 65 debe ser 50. Si estoy en una pendiente de 5%, acá sencillamente, para cumplir con eso, yo solamente debo llevar a 150 metros. O sea, cada 150 metros debo cambiar de pendiente, o sea, hacer zona de descanso. Ahora, si yo permito que baje hasta 25 kilómetros por hora, ya donde sencillamente por casos extraordinarios, donde también ya puede empezar a hacer el carril, sencillamente puedo yo hacerlo cada 300 metros aproximadamente, con esa pendiente, para no bajar más de eso. Pero en nuestro medio, pues, estamos bajando hasta estos kilómetros, hasta 20, 15 kilómetros por hora. Y por eso que la tremenda congestión que se hace en las carreteras. Entonces, acá el otro gráfico sencillamente nos muestra de que si yo empiezo con 65 kilómetros por hora y estoy avanzando y digo, ¿cuál será? Por ejemplo, estoy avanzando y si estoy en una zona con 5% de pendiente y sencillamente no quiero perder más de 20 kilómetros por hora. Más de 20 kilómetros por hora. Entonces vengo acá, 5%, 20 kilómetros por hora pérdida. Entonces, ¿qué distancia me permite eso? Ajá, 180 metros. Si estoy con 5% y puedo perder hasta 30 kilómetros por hora, por decir acá, ¿no? Acá, hasta 90 metros. Esa sería mi longitud crítica. O sea, cada 200 metros, 300 metros debo hacer mi PI vertical. Eso es lo que quiero decirles. ¿Ok? Por eso que algunos muchachos preguntan, ¿cada qué longitud debo poner yo mi PI vertical? Entonces, si ustedes, por ejemplo, si están avanzando con 65 y quieren tener, pueden llegar, dicen, yo puedo ir hasta con 20 kilómetros por hora. 65 menos 20, ¿cuánto es? 45 sería, ¿no? ¿Sí? Estoy con 5%, 45, más o menos está por acá los 45. La curva estaría 45, por acá estaría por acá. O sea, más o menos cada 450 metros. ¿No? Entonces, más o menos, esa es la idea. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Alumnos entendieron esta parte? Ingeniero. Ingeniero. Sí. Ya, acá, por ejemplo, si yo tengo una pendiente de 5% y quiero perder solamente 10, tendré que hacer mi cambio cada 70 metros. Tampoco no es la idea. Y si sencillamente verifico que cada 25 kilómetros hasta 25, ya más o menos 150. ¿No? Y así sucesivamente. Y si yo quiero perder los 40, tendré que hacer pues acá. O sea, esa es la distancia, porque acá dice distancia recorrida en pendiente. En metros. Esto también, distancia recorrida en pendiente, acá te da más o menos cómo pierdes la velocidad, cómo va perdiendo la velocidad. ¿No? Acá también aproximadamente pueden ustedes darse cuenta de que sencillamente 65, cuando llega menos, acá por ejemplo, con 5% avanzado hasta los 500 metros y ya está con 20 kilómetros por hora. O sea, 20 menos 65 son 45. Y los 45 acá, sencillamente 45 a 5%, más o menos por acá. ¿Ok? Son equivalentes. Acá, por ejemplo, dice,
Ingeniero, era como un disculpe, ejemplo. una consulta. Sí. Cuando ahí en el gráfico anterior decía distancia recorrida, ¿es la distancia inclinada u horizontal? No, es horizontal, pues, horizontal. Con esa Ya, pendiente. ya, ok, ingeniero, Claro, gracias. con esa pendiente. Ya. Entonces acá, por ejemplo, hacemos como un ejemplo, si diseñamos una carretera con velocidad de proyecto de 60 kilómetros por hora y encontramos tramos con pendiente 7%, ¿cuál será la restricción de longitud para para permitir caída de 15, 25 y 40 kilómetros por lo que hemos dicho, ¿no? Entonces dice, sencillamente, a 70 metros inicial del viaje, su velocidad habrá disminuido de 45. O sea, vamos a ver. Entonces estamos viendo acá 67%. Entonces, 7%. Caída de 7% de 15 kilómetros. 7%, 15 más o menos estaría por acá. Sí, pues 7% acá. 15 kilómetros estaría por acá este valor. Por acá. Estamos viendo, perdón. A 70 metros su velocidad habría disminuido a 45. O sea, 60 menos 15, 45. Entonces acá tendríamos que ponerlo de acá. Acá 60 kilómetros por hora. Acá es a 60 kilómetros por hora. Sencillamente acá bajó 15 kilómetros, 15 kilómetros, o sea, a 60, 65, 60. Entonces, cuando viene a 7%, interceptaría acá. O sea, prácticamente, ¿cuánto sería? 100, cerca de 40 metros. ¿No? Sí, pues, los 100 acá sería, 40, sería un valor bastante bajo. A 70 metros, dice ahí, algo se me fue. A 160 metros, dice el viaje, su velocidad habrá disminuido a 35. Entonces acá 35. Por acá está. Por acá, entonces la disminución, o sea, vamos a ver, 7% a lo que había puesto, pues prácticamente lo que había puesto al 7%, es lo que yo estoy hablando del 7%. El 7% me da los 70 metros, cuando hay una caída de 10, y sencillamente cuando hay una caída de 25 me sale acá los 150 aproximadamente, y acá sencillamente cuando hay una caída de 40 kilómetros me sale prácticamente hasta 250. Eso es lo que quería decir. 260 más o menos, disminuido 20. Velocidad a 20. Entonces, tenemos un tramo de 800 metros longitudinales pendiente cierto cuál será la distancia máxima a partir del cual tengo que evaluar carriles adicionales, prácticamente del 7%. Entonces, si estoy a 7%, hasta, baja donde está acá a 25, ¿no? Sencillamente 60 menos 25, 35 cuando tenga 35 kilómetros por hora. Entonces, cada 160 metros yo tengo que ya pensar en carriles adicionales, ¿no? Entonces, eso ya prácticamente no me permite hacer un proyecto de buena calidad. Por ejemplo, de acuerdo a las normas chilenas, sencillamente ya tiene un avance de el inicio de terreno plano de 88 kilómetros por hora. Entonces, acá plantean un ejemplo, ¿no? Este es prácticamente del Ashton. Dice, tienen una rasante aproximación casi horizontal. En el caso nuestro también tenemos una rasante aproximación casi plano, ¿no? Pero con 65 kilómetros por hora. Acá ellos plantean con 88 kilómetros por hora. Entonces ellos dicen, tienen una zona de análisis con 4%. Este 4% está acá por acá, esta línea, 4%. 4%. ¿Ok? Entonces 4%. Reducción de velocidad aceptable, 24 kilómetros por hora. Entonces para esa longitud aceptable de 24 kilómetros por hora, prácticamente la longitud crítica es 570 metros. Entonces acá, 24 kilómetros menos 88 serían 64. Entonces acá vemos acá 64 acá. 64 kilómetros y acá tenemos la pendiente 4, viene acá y sale pues cerca de 500 y pico, 570 metros. ¿Ok? Más o menos esa es la que se está obteniendo. Ahora, por ejemplo, dije acá hay dos tramos. Tiene un tramo de aproximación de 3% y después llega otro tramo de 5%. Entonces, en el tramo con 3% llega prácticamente en 260 metros.
ya acá. ¿No? Entonces el 3%, decía, aproximación de aproximación más 3% en 260 metros. Acá 260 metros es el tramo de aproximación a 3%, está la curva de 3% está acá. 3%, 260 metros. Ese es un dato que tiene. Entonces, ya ahí ¿cuánto ha bajado? De 88 a 80 aproximadamente ha bajado 8 kilómetros. ¿No? Entonces, el tema es, la reducción de velocidad aceptable está 24 kilómetros. Entonces acá dice, con pendiente por 60 y desciende en este tramo 8 kilómetros, o sea, con 80. Entonces, y todavía le pone 8 para menos 24, sí, pues sería 16. Todavía le queda 16 kilómetros por reducir. O sea, tendría que ser 16 kilómetros, tendría que ser acá 88 menos 16, acá 64. A 64 viene acá, intercepta esta curva de 4% y llega a 570 metros. Ahí está. Entonces, más o menos esa es la forma de calcular las longitudes críticas, y también tiene el mismo abaco que el de nosotros. Este de acá es el 5%, que llega a 16. Perdón. Esta pérdida de 16 kilómetros es acá. O sea, esta es la que inicialmente, y después llega en la siguiente la pérdida de 16 a 5%, y acá viene acá para poder hallar 260 metros. O sea, en total, en todo ese tramo ahí a 260 más 260 sería 520 que ha recorrido el vehículo hasta llegar a ese punto. Más o menos esa es la idea. A ver, Edward, hasta acá. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Aló? No, ingeniero. Ya, entonces todo está claro. Así que creo que lo hemos dado sin descanso el tema. Ojalá hayan entendido y espero que sí. Entonces ya ustedes tienen la respuesta cuando digan cada qué longitud debo poner los PIs. Ya tiene que tomar en cuenta tu velocidad, cuál es la pérdida en kilómetros de la velocidad admisible, ¿no? O si no tienen ninguna limitación. Entonces, si no tienen ninguna limitación, van a ir prácticamente en forma sostenida a esta velocidad de 15 kilómetros por hora prácticamente, cuando tengan estas pendientes mayores a 5%, ¿no? 5 o mayores. Hasta con 4% puede ir hasta 20 kilómetros por hora probablemente, hasta el kilómetro. Pero cuando ya son menores valores, pendientes más fuertes, van a ir prácticamente a partir más o menos de los 500 metros, ¿no? A partir de 500, 400, 500 metros, ya van a ir prácticamente a una velocidad de 14 kilómetros por hora. Listo, muchachos. Edward, ¿me puede responder? Sí, ingeniero, estoy aquí. ¿Ya? Entonces te transfiero vamos la... a tener un receso y volvemos para Ya. la última parte de la clase de hoy día. Dejo de compartir, ¿no? Sí, por favor. Ya. Ya, alumnos, vamos a tener un receso de 15 minutos y volvemos, ¿de acuerdo? Volvemos a las 7:20.